a los antiácidos, que fue lo primero que vimos con relación a los fármacos que nos sirven para el control de pH del estómago. Y ya habíamos visto cuál es la causa de enfermedades como la úlcera péptica, que es una de las enfermedades en las que se manifiesta esa hipersecreción gástrica y daño a nivel de las mucosas del estómago. Y pues hay algunas otras patologías ya más específicas que pueden causar esa hipersecreción también. Lo que ya no comentamos el martes y que quería comentarles es que también hay que tener un poco de cuidado porque a raíz de ese descubrimiento de que pues hay un microorganismo que puede causarnos estas manifestaciones como la úlcera péptica y la gastroduodenal, hay que tener un poco de cuidado porque también se prestó a que, aquí en Guatemala por lo menos se prestó a que cualquiera que sentía ciertas molestias iba con el médico y le decía, es que usted tiene Helicobacter pylori, y se lo han hecho a más de una persona y le mandan todo el esquema de antibióticos y tal vez no es así. Y ustedes en la lectura que leyeron para el martes, ahí les mencionaban qué pruebas se pueden realizar para saber si uno tiene la presencia de Helicobacter pylori. Aquí en Guatemala hasta niños chiquitos que les mandaban todo el tratamiento porque el niño se quejaba de dolor de la boca al estómago y decía que ya era que tenía Helicobacter pylori, y no es así tampoco, pues, o sea, sabemos que hay algunas razones por las que puede haber una mayor secreción de ácido, puede haber una gastritis que la diferenciamos el martes diciendo que es una inflamación de la mucosa del estómago y eso nos puede pasar a muchos, pero ya para que yo diga que tengo Helicobacter pylori y que yo tengo una úlcera péptica, eso va un poco más allá. Entonces también hay que tener un poco de cuidado porque también se ha sobrediagnosticado, así se dice, se ha sobrediagnosticado y pues resulta que uno debe tener un poco de cuidado ante esas situaciones. Eso se me había olvidado comentarles el martes. Entonces, el último día habíamos visto cuando ya tengo yo una secreción ácida que me está molestando a nivel del estómago, yo puedo tomar un antiácido. Y vimos que habían dos clases de antiácidos, los sistémicos y los no sistémicos. Flor de María Salguero. Flor de María, buenas tardes. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es la diferencia entre los antiácidos sistémicos y los no sistémicos? Vamos a esperar, creo que Flor de María me va a escribir en el chat. Ahorita voy contigo, Andrés. Vamos a darle un tiempecito porque no sé si Flor de María puede abrir su micrófono, si no, tal vez está escribiendo. Lo A estaba ver si escribiendo, tiene señal. lo estaba ¿Sí? escribiendo, pero mejor lo digo. Pues los no sistémicos creo que eran derivados como de aluminio, magnesio y calcio, y los sistémicos creo que eran como absorbidos de manera transitoria, pero no estoy muy segura. Ya. Vamos a ver, Eddie dice sistémicos entran al torrente sanguíneo. Sí, Eddie me estaba escribiendo.
entran al torrente sanguíneo. Esa es una desventaja porque pueden tener ese efecto a nivel del organismo en general. Pablo me está diciendo producen ácido carbónico causando acidez sistémica. Y los no sistémicos tienen acción local y no se absorben, me estaba diciendo Denilson. Y tienen una acción local como el que estamos viendo. Gracias. Cristian, la velocidad, también la velocidad de acción y duración también influye en el sentido que yo lo que quiero es disminuir la sensación de acidez que tengo en el estómago. Los no sistémicos pues van a tener un efecto local y van a reaccionar con el ácido del estómago. Y pues ahí ya pues van cumpliendo su función y generalmente, como yo les ponía el caso del gel de hidróxido de aluminio y magnesio, el hacerlos combinados hace que haya una acción rápida y sostenida. Y en cambio, por ejemplo, los sistémicos, que yo les ponía el ejemplo del bicarbonato de sodio, pues va a hacer una acción relativamente rápida porque inmediatamente va a reaccionar con el ácido, pero luego, así como dicen, se absorbe y ya no tiene esa acción en el estómago. Entonces también tienen esa característica y como yo les decía, entonces las personas tienden a seguir tomando, por ejemplo, el bicarbonato, porque cada vez que les molesta. Y otro ejemplo de un no sistémico es el carbonato de calcio, que pues el innovador fue lo que se conoce como el TOMS. Ustedes, este carbonato de calcio, pues se encuentra así como este producto en pastillas que se mastican y le da como cierta comodidad a la persona porque las puede llevar fácilmente a diferentes lugares y poderlas masticar. Sin embargo, puede producir mayor efecto de rebote ácido por efectos estimulantes de la secreción de gastrina por el calcio. ¿Se recuerdan que vimos en la sangre? Tenemos esos receptores y es una de las causas o sea, es uno de los factores que ayudan a la secreción gástrica, que es la gastrina. Entonces, puede producir ese efecto de rebote ácido. Entonces, yo les digo, es más fácil porque la gente lo puede, digamos, llevar con él de una manera más fácil. No tiene el bote de la emulsión o no, de la suspensión de hidróxido de aluminio y magnesio o no tiene que estar con su bolsita de bicarbonato. Sin embargo, la gente también abusa y comienza a masticar más tabletitas y puede producir ese rebote ácido. Y uno de los efectos adversos es la hipercalcemia, y eso me puede ocasionar algunos problemas como cálculos renales. La verdad que con este carbonato de calcio, cuando ustedes vieron el tema de los bifosfonatos y que vimos esos medicamentos, lo que ayudan para evitar la fragilidad ósea y para poder ayudar al mantenimiento de la estructura ósea. Siempre se menciona, por ejemplo, el calcio, que es parte de los huesos, y una tendencia era estar dándole calcio a las personas que comenzaban a manifestar algunos problemas de osteoporosis. Sin embargo, la desventaja, por ejemplo, del carbonato de calcio es que se absorbe tan poquito que yo necesito una cantidad muy grande si yo quiero que llegue al hueso. Por eso es que se veía difícil el tratamiento para las personas que padecían de estas enfermedades. Y como no se absorbe tanto, por eso es que se vio que tenía utilidad como antiácido. Y ayudan, pero hay que tener cuidado porque también pueden haber, como les digo, esa hipercalcemia, no tanto a nivel de los huesos, porque realmente no se va a nivel de los huesos, sino formación de cálculos, sobre todo a nivel renal. Entonces tampoco se puede estar tomando mucho ni hay que abusar. Y como yo les decía, puede haber el efecto de rebote. Entonces, los antiácidos, aunque me pueden aliviar momentáneamente esa molestia ácida, también tienen una serie de efectos adversos, por lo que no se recomienda que la persona esté constantemente tomando estos productos.
Los productos que tienen magnesio, como hablábamos el martes, pues pueden ocasionar diarrea. Eso si se toma solo, así como me mencionaba Virginia, la leche de magnesia, ese solo es hidróxido de magnesio, que se puede usar, pero vamos a ver que el efecto es más pasajero y si lo toman en mayor cantidad me puede dar diarrea. Los productos que tienen calcio o aluminio pueden causar constipación, que es lo contrario a la diarrea. Y como yo les decía, los productos de calcio, aunque sea raro, pero sí pueden ocasionar cálculos renales y el rebote ácido que yo les decía. Y y aquellos antiácidos que tienen aluminio también, si se toma demasiado, también pueden ocasionar pérdida de calcio en los huesos. O sea que me puede favorecer el que haya una osteoporosis si es mucha la cantidad que se toma. Entonces, nada es bueno en grandes cantidades y así como me decía el carbonato de calcio, el TOMS, ¿cómo ayuda? Ayuda y me hace sentir bien un momentito, pero si yo sigo con el problema, hay que ver qué es y hay que evitar tomar estas sustancias. Ayudan para un alivio rápido y de unas cuantas veces, pero si el problema continúa, es mejor realmente ver qué es lo que está pasando. No es bueno estar acostumbrado a tomar estos antiácidos y mucho menos los sistémicos. Entonces, habíamos mencionado que tenemos diferentes receptores a nivel del estómago y estos receptores pues me van a estimular, perdón, estas sustancias que van a activar estos receptores van a estimular la liberación de ácido al estimular, perdón, la bomba de protones. Entonces, vamos a ver este video, vamos a ver si se conservó el español que yo puse, aunque... Proton pump inhibitors. Les voy a... The main regulator of acid secretion in gastric parietal cells is hydrogen potassium ATPase pump, more commonly known as proton pump. Hydrogen potassium ATPase enzyme system pumps the proton from parietal cells into the gastric lumen, interchanged with potassium ions, which are transported into parietal cells. Therefore, proton pumps are the main acidifying factor of gastric fluids. Different groups have been developed to diminish gastric acid secretions. Binding of gastrin molecules to their receptors initiates cascades of reactions that result in the activation of proton pumps. Thus, gastrin increases gastric acid secretion. Similarly, acetylcholine enhances the activity of proton pumps. Thus, stimulation of cholinergic receptors increases the acidity of gastric lumen. Binding of histamine 2 molecules to their G-coupled receptors results in the activation of adenylyl cyclase enzyme. The active enzyme, in turn, increases the activity of protein kinase A enzyme, which enhances the proton pump function. As expected, blocking of histamine 2 receptors will reduce proton pump activity and acid secretion. Histamine 2 blockers include ranitidine and famotidine.
Conversely, prostaglandin E2 molecules inactivate the adenylyl cyclase enzyme. Thus, it decreases the proton pump activity and gastric acid secretion. The main example of prostaglandin agonist is misoprostol. Logically, direct closure of proton pumps will significantly decrease the gastric acid secretion. In fact, proton pump inhibitors group is the most effective suppressor of gastric acid secretion. Proton pump inhibitors include omeprazole and esomeprazole. Bien, este es un recordatorio de lo que yo les había mencionado el martes, de cuáles son los diferentes receptores, y ustedes ven, como un recordatorio de cómo es que estos diferentes estímulos, estos diferentes receptores me van a estimular la bomba productora de protones que ustedes vieron en el video, que hay liberación de iones protones y entra a la célula iones potasio. Entonces, por eso se llama la bomba ATPasa iones hidronio-potasio. También así la pueden encontrar ustedes porque hay un intercambio de iones hidronio por potasio. Y es así como funciona esta secreción ácida a nivel del estómago. Ahí los rotulitos en español, espero que no hayan necesitado ustedes leerlos tantos porque hay algunos que los están, la traducción como que está muy mala porque no la entendían, pero pues ahí creo que pues les ponían los títulos en inglés también de los medicamentos. Entonces, entre los primeros sustancias que se comenzaron a utilizar de una manera más efectiva para inhibir la producción de iones hidróneo fueron los antihistamínicos H2, que ustedes vieron la lectura en Perusal. Creo que no es una situación tan complicada. Es bonito ver cómo es que diseñaron este tipo de compuestos. Y este tipo de compuestos, pues, nació, es de los primeros que nacieron con un diseño racional de fármacos, así desde el inicio. Se dieron cuenta que cuando estaban estudiando la histamina, que habían otros receptores con los cuales interactuaba la histamina, y ya lo vimos en las clases pasadas, y en este caso pues vamos a hablar de los receptores histamínicos H2. Por favor, no se me van a confundir, así como me dicen, ay, es que en química medicinal 2 a mí ya es mucho y se me confunde todo. Conocimos un poquito de la histamina y cuáles son las acciones de la histamina para conocer todos los efectos que tiene y la importancia que tiene en el organismo humano. Y primero vimos todas aquellas sustancias que actúan en los receptores histamínicos H1. Y ahí ya encontramos las sustancias que ya hablamos para las alergias, para incluso algunas situaciones de cinetosis del movimiento. Algunos se pueden usar como tranquilizantes menores por otros receptores en los que intervienen. Y ya se quedaron en el capítulo de antihistamínicos H1 o agonistas inversos H1. Ahorita pasamos a los H2 y es también la histamina que interactúa, pero la acción pues es distinta. Ya vimos nosotros que la acción sobre los H2 es la secreción ácida y cómo es que esto se estimula, la activación de estos por la histamina
me van a estimular la bomba de protones en el estómago y me van a secretar ácido. Estos antihistamínicos H2, por lo tanto, los vamos a aplicar para el tratamiento de desórdenes ácido-pépticos, que ya vimos también cuál es el origen de estos desórdenes. Como yo les decía, este fue un esfuerzo multidisciplinario. Fueron varias compañías las que se unieron, o sea, compañías farmacéuticas que se dedican a la investigación de nuevos medicamentos y siguieron un diseño racional de fármacos. Completamente, aquí ya no hubo casualidades, sino que siguieron un diseño racional de fármacos. Jessica Orellana. Jessica, buenas tardes. Cuando yo digo diseño racional de fármacos, ¿a qué me refiero? ¿Se refiere a optimización o un mejor perfil? Sí, vamos a hacer cambios estructurales, que es lo que realmente estudiamos en química medicinal. Hacemos la optimización. Ya en este caso, lo que se conocía era el receptor H2 y se conocía cómo la histamina estimulaba a este receptor. Y entonces, cómo la histamina me estimulaba este receptor y comenzaron a tomar en cuenta las diferencias fisicoquímicas de la histamina. O sea, ya dijeron, yo conozco la molécula de histamina, yo veo cómo, he visto que estimula el receptor H2, o sea, comenzaron a estudiar la histamina y vieron que tenía otras acciones y por eso encontraron los otros receptores. Vieron que los receptores H2 eran aquellos responsables de la secreción ácida. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si yo modifico la histamina, si el receptor tiene afinidad por la histamina y yo la modifico estructuralmente, entonces yo puedo llegar a sustancias que van a interactuar con el receptor pero que tengan una acción contraria. Y se recuerdan que hablamos de la forma tautomérica de la histamina. Yo les mencioné que fisiológicamente la histamina se puede encontrar como dos tautómeros, dependiendo dónde está el hidrógeno. Cuando vimos la histamina, yo les dije que el tautómero tau era el que favorecía la unión con el receptor H2. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver de qué manera hacemos que este isómero, el tautómero, perdón, sea el que prevalezca en estos compuestos. Pues ya lo habíamos visto, una forma que vieron que se podía favorecer el tautómero tau era con un donador de electrones como sustituyente en la posición 5. Y pues ahí vamos a ver, ustedes leyeron. Vamos a ver cómo están sus apuntes en Perusal. ¿Ustedes leyeron? Licenciada, disculpe que la interrumpa. Sí. Es que fíjese que a mí en esta lectura y a varios de mis compañeros, a mí me costó señalarlos como antes, digamos, en las otras lecturas, que sí podía señalar lo que yo quería, en cambio ahora solo podía responder los comentarios de mis compañeros. No sé si era el tipo de lectura o qué pasó, porque a varios nos pasó eso. Sí, a mí me dijeron esto hoy en la mañana, yo no sabía que le habían escrito a la licenciada Nereida, me lo han escrito a mí, pues también para enterarme.
Pero cuando yo vine, después de estar en la facultad, revisé y había visto que sus compañeros habían subrayado y que lo habían podido hacer. Entonces dije, bueno, no hubo problema. Sí, es que solo algunos los dejaba, licenciada. ¿Por qué solo algunos? Está Fíjese que difícil porque yo todos tienen la misma intenté aplicación. en varias computadoras y no nos dejó igual a varios de mis compañeros, a unas sí y a otros no, no sé qué, qué será. Sí, yo pensé, o sea, cuando me lo dijo la licenciada Nereida en la mañana, dije, sí, yo no me acordaba que pues que lo que nosotros tenemos del libro de Antonio Delgado es un libro escaneado, ¿verdad? Y dije, pues ese es el problema. Y dije, bueno, entonces no se va a poder y bueno, ni modo, le dije, "Oh". Pero cuando yo vine a la facultad hoy a mediodía, pues después de la 1 de la tarde, revisé y como vi que sí habían señalado, dije, bueno, entonces sí se pudo y ya no. Sí, fue por el tipo de PDF, Evelyn, porque ese es el libro es escaneado. Pero yo vi que muchos sí marcaron y cuando yo vi eso ya me despreocupé. Se tenía que seleccionar como imagen, no como texto. Gracias, Gabriel. Y gracias, Hansi. Eso fue lo que hicieron sus compañeros, Karina, que lo hicieron como imagen. Me di cuenta de algunas diferencias con los otros documentos, pero yo dije que lo pudieron hacer y ya me quedé tranquila. Bueno, pero espero que por lo menos lo hayan leído. Voy a revisar las calificaciones Gracias, licenciada. de esta lectura y vamos voy a borrar esas calificaciones, o sea que no la tomen en cuenta porque no todos pudieron. Yo no me di cuenta cuando puse la lectura que como el libro es escaneado, por eso ha sido que solo aceptaba como imágenes. Incluso ahorita está Denilson dentro del Perusal, Cristian, Fabiola, Herrera están ahí, pues pueden ver la lectura y si ustedes hicieron la lectura, ahí les dan una descripción, ahí está en una forma muy sintetizada lo que se hizo con los antihistamínicos H2. Alguien que preguntaba, ahora ese sí ya se me perdió dónde está el comentario, y se le contestó un compañero de ustedes, eso es lo que me gustó, que en este caso sí hubo interacción con algunos, que se dieron, que primero uno de los aspectos que se dieron cuenta y que se tomó y que lo consideraron, para no ser tan repetitivo, y lo consideraron el diseño de estos antihistamínicos H2, es que para el receptor H1 se necesitaba solo 2 nitrógenos para la interacción con el receptor, en cambio con el H2 se dieron cuenta que necesitaban 3 nitrógenos, que 3 nitrógenos eran necesarios para la actividad. En este caso, como es la histamina, la actividad agonista, entonces dijeron, nosotros necesitamos que también el antihistamínico pueda interactuar en 3 puntos del receptor para que nos dé un antagonismo y que podamos tener productos que me hagan una acción contraria. Entonces, como yo les digo, más o menos en 1968, más o menos, fue que un poquito antes se había descubierto el receptor, había identificado ya el receptor H2. Se comenzaron a ensayar una serie de compuestos, se ensayaron más de 200 compuestos que tenían una estructura similar a la histamina y de eso, de acuerdo a la lectura que ustedes hicieron, encontraron que una estructura en la que interactuaba con el receptor, que era la guanidina, y ustedes ven cuál es la estructura de la guanidina, y lo vieron que era un agonista parcial. Entonces, lo primero que hicieron es, si yo tengo este compuesto que yo estoy asegurando que me interactúa con el receptor, ahora tengo que ver qué hago de cambio para ver que me provoque una acción contraria. En este caso, también se estaba buscando cómo estabilizar la forma inactiva del receptor. Y aplicando
isostería, que ustedes ya lo estudiamos en química medicinal, por eso le digo, esto es una aplicación de lo que nosotros vimos en teoría en química medicinal. Uno, con un bioisóstero, que en este caso fue la tiouré, se encontró un agonista parcial con un mayor carácter antagonista. Y entonces se comenzó a ensayar con este compuesto. Ven ustedes cómo en este recorrido, pues lo primero es encontrar un producto o un compuesto que interactúe con el receptor y luego hacer un cambio de manera de que se mantenga la interacción, pero que me dé una acción, una respuesta contraria. De acuerdo a lo que les decía en la lectura, ahí les hablan de la farmacomodulación de la guanilistamina y vamos a ver. Kevin Lenin. Kevin, buenas tardes, Kevin. La lectura, ¿qué me habla de la farmacomodulación de la guanilistamina? ¿Qué fue lo que probaron o qué fue lo que hicieron con esta farmacomodulación? Ajá, me pone Kevin que según lo que recuerda que los análogos no eran activos, algunos de ellos. Sí, pero cuando yo me refiero a la farmacomodulación, Cristian Álvarez, ¿a qué me estoy refiriendo? Cristian Álvarez. Vamos a ver. Modificaciones que se realizan para favorecer algún aspecto. Sí, cuando me están diciendo de la farmacomodulación, y ahí les ponen los ejemplos pues similares a los que Kevin era preliminar las relaciones estructura-actividad. Sí, era identificar esas relaciones estructura-actividad haciendo cambios en estructura. Entonces, habíamos visto en la diapositiva anterior cómo es que habían hecho un cambio bioisostérico. Con la tiouré, que es el que tenemos aquí, pero luego hicieron otros análogos cambiando sustituyentes de la cadena terminal. Y cuando hicieron esos cambios, pues vieron que en el caso de la guanilistamina, y cuando yo tenía los sustituyentes nitrógeno en la cadena terminal, eran los que interaccionaban con el carboxilato de una zona accesoria al receptor mediante un enlace iónico. Y eso hacía que cambiaba el receptor a un estado inactivo. Sí, me pone Kevin con modificación del espectro de acción. Si en este caso yo lo que quería era tener una acción contraria. Entonces aquí lo que se dieron cuenta es que, y está en la lectura que ustedes tienen, se hizo la farmacomodulación de la guanilistamina y se identificó que era necesario esta cadena terminal que tanto en los otros análogos no tenían la misma interacción con el receptor. Aquí lo podemos ver en esta, tanto el B y el C, como solo tienen un amino terminal, solo pueden interaccionar con un oxígeno del grupo carbonilo de la zona accesoria. Entonces, ¿qué se necesitaba? Vieron en ese momento que para que interaccionara bien con esa zona accesoria del receptor y que me condujera a un compuesto inactivo, yo necesitaba dos grupos amino.
Y esto era lo que tenía en ese momento el compuesto A. Entonces, siguieron haciendo los cambios. Y se consideró un cambio en la longitud de la cadena. Y tenemos como resultado la burinamida. Es el primer antagonista el primer compuesto que me da una respuesta opuesta a la estimulación de la histamina. Y que se une selectivamente con el receptor H2. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver quién escribió aquí. Pero no. Natalie Fernández. Natalie Fernández. Ya, Pablo, no, este ya es el primer antagonista, ya no era agonista parcial. Buenas tardes, eso contestándole a Pablo. Natalie, ¿qué pasó con la burinamida? Que yo les decía, el primer antagonista, que ya no es un agonista parcial. Ya funcionó, pero ¿qué pasó con ella? No, la burinamida no se descartó por tóxica. Vamos a ver, Dulce Sofía Ocaña. Es otra de las personas que escribió aquí en la lectura de Perusel. También recordar algo del grupo Tiuré. La burinamida, como yo les decía, es el primer antagonista. Ya como me preguntaba Pablo, no tenía un agonismo parcial, entonces era un éxito. Y ya Fabiola Michel, pues me acaba de contestar. Lo que tenía es que la actividad todavía era muy débil. Entonces, ya me muestra la burinamida una acción antagonista pura sin ese agonismo parcial que había presentado, por ejemplo, la guanilhistamina. Sin embargo, todavía es muy débil su acción. Entonces, se incorporan en la cadena lateral algunos elementos en posición 5 del anillo y en la cadena lateral para que se aproximara el pH de la forma en que se encuentra la histamina en el plasma. Y entonces se obtiene la metiamida. Y ahí sí, la metiamida tiene una acción antagonista. Tiene una acción más fuerte que la burinamida, pero tiene el problema del producir agranulocitosis y daño renal agudo. O sea, es un compuesto que ya tiene un antagonismo marcado, ya tiene una acción más fuerte que la burinamida, pero me resulta tóxico. No lo voy a poder utilizar. Luego, con algunos con cambios de este azufre de la metiamida, que era lo que se vio que era lo que me ocasionaba la granulocitosis y el daño renal agudo, por un grupo ciano, se obtiene la cimetidina, que es el primer antagonista H2 o agonista inverso H2 con utilidad terapéutica. Entonces, la cimetidina es la primera sustancia que ya se comercializa como un agonista inverso H2 o antagonista H2. Ya se
da a las personas para cuando hay una hipersecreción gástrica fue revolucionario en su tiempo. La verdad es que no solo la forma en que se sintetizó la sustancia, porque ya fue un diseño racional de fármacos, fue una aplicación desde el principio hasta el final de un diseño racional de fármacos, sino que ya se pudo dar a las personas y se usó por bastante tiempo. Tanto es así que hay un librito donde se conmemora el descubrimiento de los antagonistas H2 por la forma en que se trabajó y que como uno de los laboratorios participantes fue SmithKline Beecham, es ahora, que es un laboratorio farmacéutico. Ahí les cuentan toda la historia de cómo es que nacieron estos compuestos y realmente para el momento en que fue revolucionario el tratamiento con estos medicamentos. E incluso, pues ya les hemos mencionado que se utilizan muchísimo. Como yo les decía, la metiamida fue el grupo ureal que me daba, el tiourea que me daba, la urea que tenía, el azufre que tenía a este nivel. Y fue cambiada por un grupo ciano que fue la cimetidina. Y además se le pues mantuvo el grupo metil en posición 5 del anillo, que es un donador de electrones, y yo ya les mencionaba que con ese donador de electrones yo voy a favorecer el tautómero tau. Pues a nivel del carbono 4, pues hay un aceptor de electrones. Y el nitrógeno terminal no básico con el grupo cianoguanidina. Eso hacía que no se produjera la granulocitosis. Y como yo les decía, el primer medicamento agonista inverso H2. Esa es la historia. Se toma de ejemplo la histamina. Se ve a la metilhistamina que interactúa con el receptor H2, pero que es agonista y que interactúa de mejor forma y más selectivamente con receptor H2. También la lectura les habla de esa interacción selectiva, es decir que tiene preferencia por, porque hay algunos que estaban preguntando qué era lo selectivo. Y luego pues ya se identifica la guanilhistamina como un agonista parcial. Y ya saben el resto de la historia con la burinamida, metiamida. Y ustedes ven la metiamida y la cimetidina, pues el cambio es este. Y ya tenemos un buen antagonista H2, mayor potencia, sin efectos adversos. Y lo único es que tiene poca duración de acción. El primer fármaco, y que ustedes si ustedes consultan ese librito donde les cuentan toda la historia de estos compuestos, el primer compuesto que fue GlaxoSmithKline y que ahora es SmithKline Beecham, es Tagamet, es el innovador. Es un buen fármaco antiulceroso. Se usó con éxito. Como inhibe el citocromo P, pues puede provocar algunas interacciones con otros fármacos. Y lo malo es que puede presentar con el uso prolongado una acción antiandrogénica y puede causar ginecomastia. Tiene una biodisponibilidad del 60 al 70% por vía oral. Entonces, pues esta nuevamente es todo el camino que se recorrió hasta llegar a la cimetidina. Y fueron esos derivados imidazólicos, los primeros que se utilizaron como antihistamínicos H2, que se diferenciaron de la histamina por dos situaciones, que tenían un largo de cadena mayor, lo que es la histamina, que es como la guanilhistamina, o sea, tiene una cadena más corta, y que ya el nitrógeno ya es no básico. En la cadena terminal el nitrógeno
ya es no básico. Y eso pues dio esas características que él me interactuara con el receptor H2. Sin embargo, como en todo esto de química medicinal y con todo esto de los fármacos, pues se sigue estudiando, porque lo que se veía es que a las personas para darles simetrina se les tenía que dar aproximadamente cada 4 horas para mantener el control de la acidez. Y entonces se siguió estudiando y ya se llegó a lo que ustedes también pudieron leer. Vamos a ver, aquí está Yanis. Jorge Carlos Meléndez. Porque tú le contestaste a Yanis, Jorge Carlos. Jorge. Jorge, buenas tardes. ¿Por qué se dicen que estos antihistamínicos son de segunda generación? ¿Y cuál es su característica? Por la modificación que tuvieron en la eliminación del anillo imidazólico. Ajá. ¿Y qué más? Perdón, Lick, se me trabó ahorita. Bueno. Sí, por la modificación del anillo imidazólico. O sea que ya vieron que no era necesario. Perdón. El anillo imidazólico, ven ustedes que ya tenemos otros anillos. Y son de segunda generación porque se derivan de lo primero que se encontró como un fármaco exitoso, que fue la cimetidina. Pero se dieron cuenta que el anillo imidazólico no era necesario. Y fue reemplazado con anillos como furanos y tiazoles. Y ustedes pueden tener, ahí ustedes ven en la diapositiva, está la ranitidina, la famotidina que les mencionan en el videíto, y hay otros como la nisatidina y algunos otros que han salido ya al mercado. Ya la ranitidina es un derivado furano, creo que ese es el que han oído y ese fue el que trabajaron en el laboratorio, la ranitidina. ¿Sí o no? Miau, miau. Sí, Vamos a ver. Sí, ese fue. Ya me contestaron en el chat. Gracias. Entonces, la ranitidina ustedes ya lo conocen. Es un derivado furano. Ya ven ustedes cambió el anillo. Y con un 50% de biodisponibilidad, es de 4 a 10 veces más potente con la cimetidina, por eso es que realmente la cimetidina la comenzaron a desplazar, y tampoco es tan fuerte inhibidor del citocromo P, entonces hay menos interacciones con otros medicamentos. La amina terciaria de la cadena lateral, esta, de la cadena lateral, permite la formación de sales. Nisatidina, otro de las de segunda generación. Aquí es un anillo tiazol que se reemplazó de la ranitidina. Es mucho más disponible, a un 90%. No tiene los efectos antiandrogénicos que tenía la cimetidina y tampoco hay interactúa con citocromo P y por lo tanto no hay inhibición de enzimas. Entonces ustedes ven cómo es que al ir modificando la estructura, lo que buscamos nosotros es que el compuesto vaya siendo mejor. Entonces empezamos con la cimetidina, que fue el primero, y ven cómo definitivamente estos ya la desplazaron. Ese es el objetivo de hacer estas modificaciones estructurales. Pues la ranitidina resultó ser 6 veces más potente con la cimetidina, con la sustitución que se hizo del anillo. Sin embargo, la nisatidina, que ya se usó un anillo tiazol, es 10 veces más potente todavía, tiene mucho mayor biodisponibilidad. Y ven ustedes cómo el bioisosterismo del cambio del anillo tiene un efecto poderoso sobre la eficacia del fármaco y biocompatibilidad. Y por eso es que cuando nosotros vimos en Medicinal 1, esta es una forma de un diseño racional de fármacos, de cómo es que yo puedo ir cambiando, cómo esto los isósteros me permite el poder probar otras moléculas y me da
esa ventaja, el que yo pueda encontrar medicamentos que me van a actuar de mejor manera y si puedo evitar reacciones adversas o efectos colaterales. Y luego está la famotidina, ya viene después de la nisatidina que habíamos visto. Ya aquí ya hay más cambios. Ya hay una función aminosulfonilamida y y tenemos el grupo básico dimetil aminoetil que reemplazó la función guanidina. Este es de 9 a 15 veces más potente que la ranitidina. No hay casos de ginecomastia y débil inhibidor del citocromo. Relación estructura-actividad de estos compuestos empezaron como análogos de la histamina, con una cadena lateral más voluminosa. Los primeros compuestos retienen el anillo imidazólico y los de segunda generación ya tienen un anillo furano o tiazol. Se vio que no se necesita el anillo imidazólico. Los otros anillos heterocíclicos incluso aumentan potencia y selectividad. Y si se utiliza el anillo imidazólico, hay que recordarse que el tautómero predominante debe ser el tau. Ya vimos que los sustituyentes que me den el efecto electrónico en el anillo son los que me van a determinar el tautomerismo. Y la separación del anillo del grupo nitrógeno con una cadena de aproximadamente 4 carbonos se vio que era necesario para esa actividad antagonista. El nitrógeno terminal debe ser polar y un sustituyente no básico para máxima actividad. Y este es más o menos el modelo de los antagonistas del receptor H2 de la histamina, que pues de forma general podemos decir que tiene la necesidad de un anillo aromático, un grupo básico heterocíclico. No es imprescindible el anillo imidazólico, pero si está presente tiene que estar en promover tautómero tau. El nitrógeno terminal polar, pero no básico, para que pueda formar puentes de hidrógeno. Y separación entre anillo y nitrógeno debe ser por lo menos de 4 carbonos. O sea, necesito una cadena lateral más larga. Esto ya lo vieron en el laboratorio. Del problema de la ranitidina y la materia prima que está contaminada y les pusieron creo que un caso en los casos que les presentó la licenciada Nereida. ¿Alguna pregunta sobre los antihistamínicos H2? Ninguna. Licenciada, disculpe, ¿Sí? hasta aquí llegaría el parcial del martes. Sí, hasta aquí. Ahí está bien, gracias. Exacto. Natalia Jerónimo. Buenas tardes, Natalia. Con relación al comparar, como hace la lectura que les puse en Perusal de los antagonistas H1 y H2, ¿qué diferencias les señalaron en esta lectura? Entre los agonistas inversos H1 y los agonistas inversos H2.
Gracias, Natalia. Sí que me pone en relación al comportamiento de solubilidad, los H1 son mucho más lipofílicos y ya vimos cuáles son en general, sobre todo los de primera generación, las desventajas que tiene, y los H2 son más hidrofílicos, o sea, no me atraviesan barrera hematoencefálica. Y en cambio, y en relación a estructura, ¿qué me podrías decir, Natalia? Porque creo que no encuentro a nadie. Tú fuiste la que hiciste el comentario. Vamos a ver. Ya vi otro comentario. Rocío García Salas. Rocío, buenas noches. Ya vamos terminando. Solo qué diferencia estructural les marca la lectura en relación a los agonistas inversos H1 y los H2. Si te recuerdas. ¿O algún voluntario? Es Andrés, los H1 suelen tener dos anillos aromáticos altamente apolares y los H2 presentan grupos polares que favorecen su momento dipolar, sí. Además acuérdense, la cadena lateral de los antihistamínicos H2 es mucho más larga y tiene algunos sustituyentes como el azufre. Sí, gracias, Rocío. Los H1 tienen elevada lipofilia, que era lo que habíamos hablado, pero estructuralmente también ya vimos que los antihistamínicos H2 necesitan una cadena lateral mucho más larga. Generalmente tienen solo un anillo heterocíclico, en cambio los antagonistas H2 tienen dos anillos, incluso que pueden estar unidos. Y la cadena lateral, que es más larga, con sustituyentes que me disminuyen la basicidad de los nitrógenos. Entonces, como me preguntaban, hasta aquí entra el segundo parcial que tenemos el martes. ¿Qué presentaciones, Aide? Todas estas. Sí, licenciada. ¿Cómo cuáles? O sea, antihistamínicos, los antihistamínicos, bueno, tienen documentos también, está bien, les voy a subir las presentaciones para que repasen, pero también acuérdense que tienen documentos que deben revisar. Gracias, licenciada. Vaya, pasen buena noche y nos vemos el martes.